La ruta de la seda fue el Amazon del siglo II, una gran tienda a distancia en la época en la que no había ni aviones, ni internet, ni GPS, pero sí que habían camellos y poco más de drama. Hoy tiene su exposición en el Museo Británico. En efecto, esta exposición habla de la ruta de la seda. Y aunque este nombre no se puso hasta 1800, el mercadillo este empezó en el siglo II a.C., conectando desde China hasta Occidente, pasando por España e Inglaterra. Todo empezó en el siglo II a.C., cuando la dinastía Han en China decidió que el mundo necesitaba seda y que ellos serían los reyes del glamour textil. Para que te hagas una idea, este es un vaso hecho en Egipto, pero que se encontró en Corea. Bueno, aquí tenemos obras del Museo de Corea, de Seúl. Piezas que vienen del 300 después de nuestra era común. Y son de oro, y esta parte de jade con forma de coma indica que era de una familia coreana. ¿Y por qué seda? Porque los romanos tenían muy buen gusto y obsesión por lo brillante. Fue idea del emperador Han Wudi, que mandó a su diplomático estrella Zhang Qian a darse un paseo por Asia Central para hacer sus nuevos amigos y de paso firmar algunos tratos comerciales. Y así nacieron las primeras rutas de esta superautopista antigua. Esto es un relicario que contiene una botella, 682 después de nuestra era. Esto es un caballo de la corte Tang, que al parecer era un tipo de occidental muy fuerte que sudaba sangre. Eso es sangre. Era muy codiciado por la cultura Tang. 700 después de nuestra era. Eso es lo que podían acarrear, el peso que podían acarrear caballos de seda de diferentes caballos. Estos son los caballos bactrianos, que también acarreaban mucho peso y por eso eran tan codiciados. Y aquí tenemos uno que tiene 2 jorobas y tiene bebida, tiene carne, eso es carne. Caballos de seda y acarrea un montón de peso. La ruta de la seda era una red gigante de senderos como las venas de un mapa del tesoro. Empezaba en Chang'an, lo que ahora es Xi'an, famosa por sus guerreros de terracota, y cruzaba desiertos, montañas y ciudades con nombres impronunciables hasta llegar a Constantinopla. Hoy sería eso Estambul. Y también tenía su versión acuática, porque a algunos les gustaba más viajar en barco que en camello. Tenemos el texto del primer cristiano que llegó a China a evangelizar, y fue en el 635 después de nuestra era. Y fue un tipo llamado Aluobin, que era de Bizancio, y se fue para allá a evangelizar. Y ahí tenemos la prueba. Este texto habla de la primera iglesia básicamente católica llamada nestoriana en China. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene abajo en arameo un poquito escrito. Eso de ahí es arameo. Claro, también estas rutas sirven para traer las religiones. El budismo, el taoísmo, el cristianismo también. Porque fue la autopista espiritual de la humanidad. Esto es arte chino y esto es un recipiente para el incienso de 4 patas que tiene arriba a un hombre luchando contra un león, cosa que puede ser de la mitología griega, pero la figura es china, para que veas la influencia mitológica, religiosa y la cultura, cómo traspasa estos caminos que llegan con la famosa llamada ruta de la seda. Por ahí se colaron el budismo desde la India a China, el cristianismo nestoriano, la versión que os he contado, la menos conocida de la religión católica, de la que nunca te habló nadie nunca, y hasta el Islam, una ruta tan espiritual como comercial. Bueno, esto es un tapiz hecho con seda sobre una base de seda, de que aparece saliendo de una montaña Buda con todos sus discípulos. Seguramente sería encargado por el monje principal de un templo, de las cuevas de Mogao. Luego me acusan de cosas, pero os pongo otro ejemplo de cómo se fusionan las religiones en la historia del mundo. En otro momento, el moscóforo, que es el buen pastor en la época griega, fue la imagen de Jesucristo, una imagen griega o romana transformada al cristianismo. En otras culturas, como la precolombina, antiguos dioses fueron a pasar a ser santos. Y aquí tenemos a Buda con la cara de Jesucristo. Se supone que esta es la imagen de Jesucristo formada en el Imperio Sasánida. Es una figura que representa a Jesús. Y perdonad porque traduzco mal, pero es el maniqueísmo. Es una religión hecha en el siglo III. En el siglo III, donde Manes se autoproclama último profeta enviado por Dios y comenzó a ser perseguido. Además, por el mismo cristianismo. Esta religión admitía los 2 principios creadores como el bien y el mal equilibrados. Aquí tenemos un mandala, que es un diagrama simbólico usado para meditar. Gracias a la ruta también se descubren especias nuevas o cosas como el papel y la porcelana. El tema de la llegada del papel fue impresionante, conectando así la cultura y la historia. Pieza de algodón es seguramente un señor llamado Ugyur, que es un ministro real, llevando una ropa de montar a caballo. Y hay una inscripción como en lenguaje turco, de Kocho, con los nombres de Karatotok, es decir, que su hijo, Karatotok, era el que pagaba la obra. Estamos llegando al periodo mongol y el auge de la ruta fue en el siglo XIII en esta zona. Los mongoles eran como los guardias de seguridad, te dejaban pasar siempre y cuando no causaras problemas. Pero como todo lo bueno tiene un final... Esta fue la casa de un aristócrata de Samarcanda, los murales hablan de una procesión. Y los colores son súper vibrantes, del 660 después de nuestra era. Esta puerta hecha con madera carbonizada es de Uzbekistán, del 800 después de nuestra era. Esta puerta representa la puerta de una fortaleza y representa a la diosa Nana, que se llama Sogdiana, la religión, con muchos brazos, y eso quiere decir que tiene conexión con el budismo y de lo tibetano. Y aquí tenemos un montón de hombres con música que le rinden pleitesía a la diosa Nana. La diosa Nana era como la diosa suprema. Bueno, aquí te cuento cómo era la práctica funeraria del zoroastrismo. Esta gente, los sogdianos, practicaban el zoroastrismo. Dejaban a los muertos fuera,
que se lo comieran los pájaros, los buitres, y sus huesos luego los ponían aquí, en una caja de piedra, y ya está. Pero a los ricos no, a los ricos los metían en tumbas como Dios manda, fíjate. Y los demás aquí en contenedores funerarios. La élite sogdiana en China se les dejaban morir en tumbas estilo China, pero aún usaban elementos del zoroastrismo, como el fuego sagrado, que es este. Ese es el fuego sagrado. Esto no termina, me giro y veo que hay más ciudades. Está Bagdad, Basra, Constantinopla, Roma, porque empezamos por Corea, China, Japón y vamos a ir hacia Occidente. Bueno, estamos llegando a Pakistán y este es el arte de Gandhara, que además ha tenido influencias por culpa de un señor llamado Alejandro III, más conocido como Alejandro Magno, y por eso tiene algún tipo de estilo que se parece un poquito por las telas a Grecia. Alejandro era de origen griego. Se instala en el 320 después de nuestra era. En cuanto se instala Alejandro Magno, trae consigo su arte, su tradición, su religión, su cultura, y las influencias son palpables. Claro, pasamos y mira, tenemos aquí Samarcanda, vámonos por el mar Caspio, toda esta zona, y llegamos a... El Danubio está aquí está la parte de Budapest, Birka, o sea, llegamos hasta Escandinavia, porque la ruta de la seda también llegaba hasta Escandinavia, y por eso la ropa a veces se confunde entre bizantina, oriental, vikinga, se llama el Rus Style. Y los vikingos se conectaban en sus rutas con Rusia, con el Báltico, el este de Europa, Ucrania también. Llamaban Austrivik, que es como quiere decir el camino del este, ¿no? Eran como caminos como serpentiles, que es una pieza de pizarra de Escocia. Enseña a un hombre que está capturado con un hombre que está armado, que está detrás, está armado, siendo capturado, llevándolo a un barco. Pero claro, yo luego digo, esto no se ve, pero claro, yo luego hago así, y si hago así... ¿Veis ahí un poco el relieve? Pasa que esto al ser un móvil, ¿veis el relieve? Ahí está el relieve. La ruta empezó a perder relevancia en los siglos XV y XVI, porque los europeos descubrieron que también se podía navegar, adiós camellos o barcos. Este león es de Jordania. Está encontrado en el trono de la habitación de Mashhata, un palacio de invierno del califato Omeya. Pero el estudio de estas rutas nos ayuda a comprender por qué a veces encontramos piezas de otros países y épocas en lugares muy diferentes. Esta ruta, que podemos encontrarnos, por ejemplo, cosas de Egipto en Samarra, o que, por ejemplo, podemos saber hasta dónde han llegado estas rutas cuando encontramos piezas, por ejemplo, romanas en una zona oriental y se han encontrado, pues, como aquí, como en Samarra, que es a partir del siglo IX después de Cristo, han llegado piezas, por ejemplo, del Golfo Pérsico, del Tigris, o sea, de Mesopotamia, han llegado cosas de Japón o de Britania. Entonces, esto nos ayuda a comprender la distancia a la cual llegaban estas rutas. Estos pendientes y este collar es de Egipto, pero hablamos del Imperio Bizantino, a partir del emperador Justiniano, que gobernó en el 527 después de nuestra era. Había una ley que decía que no podían cualquier persona llevar perlas y piedras preciosas en el mismo collar. Básicamente Justiniano dijo, solamente mi mujer va a llevar este tipo de joyas. Entonces se sabe que estas joyas son de alguien importante, de alguna noble, una mujer noble, porque lleva perlas y piedras preciosas. Por ejemplo, la imagen que tenemos es la de Teodora, que es la mujer de Justiniano, y esto es un mosaico que hay en Rávena, en San Vital, y ella lleva las joyas. Entonces ella lleva piedras preciosas y perlas. Ahí tenemos piedras preciosas y perlas. El camino de la seda nos llega ahora mismo para la zona de Roma. Esto todo es marfil. Aquí tenemos el Vía Crucis, la incredulidad de San Tomás, tocándole ahí la heridita. Pesadito el niño también. La crucifixión, el cómo acarreaba la cruz. Y hemos llegado a Francia con el emperador Carlomagno, que le gustaba mucho la cultura romana y griega. Y este es su nieto, Lotario I, que lo manda a hacer como si fuera un emperador. Pero fue uno de los grandes reyes que gobernó Francia y parte de Alemania, allá por el 768 después de nuestra era. La tumba nos lleva hasta Essex, hasta una tumba de un hombre llamado Redwall, la famosa tumba de Suttonhoo, que además os hice un vídeo, y en la tumba se encuentran cosas orientales, cristianas, vikingas, y esto es gracias al comercio también. Como por ejemplo el motivo de estos botones para los hombros y para las mangas, que son orientales. Influencias de Rajasthan en la India también. Entonces este motivo llega hasta la tumba de Suttonhoo, pero porque tenían contactos por la ruta de la seda. La ruta de la seda fue el lugar donde todo pasaba, el comercio, la filosofía, la moda y hasta la evangelización. Fue como un festival histórico que duró siglos, así que si te interesa saber más, ve al Museo Británico y déjate maravillar por esta increíble red que conectó al mundo antes de que existieran las aerolíneas de bajo coste. Uy, a mí las tiendas de estas cosas me encantan, ¿eh? Por favor, chica, vamos a ver. La Tote Bag. Tote Bag. ¡Asa! ¡Qué maravilla! Soy muy fan de las joyas.